El Ministerio Cetro de Dios presenta el mensaje de restauración y edificación a las naciones por el profeta José Ramírez. Hoy vamos a tratar el tema el arrebatamiento o el rapto de la iglesia. Cristo prometió venir y llevar a su iglesia a la morada de su Padre. Es decir, que esto que nosotros estamos hablando no es otra cosa sino la promesa hecha por el mismísimo Jesucristo. Y Él lo dijo en Juan 14:6, que Él es la verdad. Quiero leer Juan capítulo 14, versículo 1 al 3, para darle inicio al tema. Dice la palabra de Dios, Juan 14, 1 al 3. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Mira esa expresión, yo estoy. Él estaba en la tierra, pero ya estaba hablando como Dios. Y Él estaba hablando ahí desde su omnipresencia. En este pasaje que acabamos de leer, Juan 14, 1 al 3, Jesucristo le promete a sus discípulos que vendría por ellos para llevarlo a las moradas de su Padre en el cielo, y esto resultaría imposible para una mente natural y carnal, que eso de que los llevaría desde la tierra al cielo. Él le dice que hay muchas moradas en la casa de su Padre, y esto nos da a entender que habrá lugar para muchas personas, en otras palabras, millones de creyentes que estén esperándole, que se estén guardando, que se estén cuidando, que estén guardando la palabra y apartados del pecado y del mundo. Ellos serán levantados en un abrir y cerrar de ojos y volarán con el Señor. Este anhelo debe estar en el corazón de la iglesia de Jesucristo, y este evento es conocido como el arrebatamiento o el rapto de la iglesia. Cualquiera diría, ¿pero qué es eso, rapto? Ese término rapto viene de la palabra latina rapturo, que traduce la palabra griega arpazo, la cual traduce arrebatados en Primera de Tesalonicenses 4:17, que leo a continuación. Primera de Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esta palabra arpazo quiere decir arrebatar algo con fuerzas, y esto da énfasis a arrebatar o romper algo separándolo rápidamente, como dice la Biblia, que separará los corderos de los cabritos, como separará la cizaña del trigo, como separará lo precioso de entre lo vil. En el contexto de Primera de Tesalonicenses capítulo 4, lleva el sentido de arrebatar con rapidez, de agarrar por fuerza, de reivindicación para uno mismo, de rescatar del peligro y de mover a un nuevo lugar. Hay dos términos griegos adicionales que son usados para referirse al rapto de la iglesia en la Biblia. La primera es la palabra parousia. Esta es la venida de Cristo en secreto. Quiere decir presencia, quiere decir venida, y se refiere al rapto de la iglesia en los siguientes pasajes bíblicos. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 23 dice así: pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9 dice: porque ¿quién es nuestra esperanza o gozo o corona de gloria? ¿No lo sois vosotros en la presencia de nuestro Señor Jesús en su venida? Primera de Tesalonicenses 3:13 dice: a fin de que Él afirme vuestros corazones irreprensibles en santidad
delante de nuestro Dios y Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Primera de Tesalonicenses 4:15 dice: por lo cual os decimos esto por palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean preservados o guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Y ahí continúa hablando. Santiago capítulo 5, versículos 7 y 8 dice: por tanto, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Versículo 8 dice así: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Primera de Juan capítulo 2, versículo 28 dice así: y ahora, hijos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados en su venida. La segunda palabra que hace referencia al rapto, al arrebatamiento de la iglesia, es la palabra epifaneia, que quiere decir aparecer, demostrar o manifestar. Y es usada en referencia al rapto en Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 14 y Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 8, que les leo a continuación. Primera de Timoteo 6, 14 dice: que guardes el mandamiento sin mácula, o sea, sin mancha, ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Timoteo 4:8 dice: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que amen su venida. Hay unas referencias al rapto de la iglesia, y con respecto a ello hay 3 pasajes específicos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que tratan con el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. Y estos pasajes son Juan 14, 1 al 3, que lo acabamos de leer como introducción. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 51 al 53, y Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18. Juan 14, 1 al 3 dice: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 51 al 53 dice: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 18 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Por lo tanto, os decimos esto por palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, mire ese término, juntamente con ellos, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras.
Cuando todos estos pasajes son tomados juntos, estos pasajes van a proveer las siguientes descripciones del rapto de la iglesia o del arrebatamiento de la iglesia. Pero tomemos de nuevo, lo veo muy propicio para lo que voy a hablar. Juan 14 del 1 al 3 dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El deseo de Jesús es que nosotros estemos con Él. Por eso Pablo dice: estaremos siempre con el Señor. Aquí en este pasaje que acabamos de leer, Él se fue primero para preparar el lugar. Dios es un Dios de orden. Antes de Jesús llegar a la tierra, el Padre hizo venir de un vientre estéril una mujer llamada Elizabeth, anciana, junto con su esposo, el sacerdote Zacarías. Nació un niño que se convertiría en el que arreglaría, prepararía el camino del Señor. Y ese es Juan el Bautista, la voz de uno que clamaba en el desierto. Ahí vemos también que después vendrá a la tierra Jesús para tomar a su iglesia y llevarla al lugar que ha estado preparando para ellos. Él no dijo cuándo sería específicamente, pero dijo que lo haría. Y no lo dijo puntualmente cuándo será, pero dejó señales específicas que nos alertarían de que ese tiempo está cerca. La iglesia está a punto de ser levantada. Todas las señales están cumplidas. Y en esto, los que serán arrebatados, dice allí, tienen consuelo en esta vida y en este mundo. Mire cómo le dice: no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. Esa fe en el Señor consuela al alma, porque no estamos desamparados. Él dijo que estaría con nosotros todos los días de nuestra vida hasta la consumación del siglo. Entonces Pablo se refiere a este mismo evento como nuestra esperanza bienaventurada. En Tito capítulo 2, versículos 11 al 14 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Aquí en el versículo 13 de este pasaje que acabamos de leer, esta esperanza es diferente de la manifestación gloriosa de Cristo, porque Él viene primero en privado. Óigame, Él viene primero en privado para llevar a los cristianos al cielo, a su iglesia, y después, unos 7 años después, viene en su gloria, y dice la Biblia, y no viene solo, viene con todos los santos para reinar en la tierra. Y Apocalipsis 1:7 describe ese momento y dice que todo ojo le verá. Pero en la esperanza dice que Él viene en privado. Cuando Jesús nació, Él lo hizo en privado. No todo el mundo se enteró de su nacimiento. Solamente fueron avisados por el Espíritu, y una señal, un portento sobrenatural concentrado o tipificado en la estrella que guiaba a los reyes del oriente. También fueron avisados del nacimiento, fueron informados del nacimiento del Mesías, unos pastores que estaban apacentando sus ovejas. Unos ángeles le anunciaron el nacimiento del Señor. Y así podemos entender que no es igual la esperanza bienaventurada a la manifestación gloriosa de Cristo. Y en el versículo 12, todo esto, nuestra esperanza segura que Cristo viene, porque debemos entender y estar seguros de que el Señor viene, debe servir para motivarnos a vivir, como dice Pablo a Tito, sobria, justa y piadosamente. Tito 2:12 dice, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos
en este siglo, en este mundo, sobria, justa y piadosamente. Versículo 14 dice que ahí nos habla, nos anima a motivarnos también a ser celosos de buenas obras. Debemos celar, debemos ser celosos de todo el desenvolvimiento de la iglesia como novia de Jesucristo, como luz del mundo, como sal de la tierra, como el asiento de las manifestaciones de Dios por medio de la fe en Jesucristo y la manifestación del Espíritu Santo. Juan 14:1, en estas verdades hay consolación cuando dice, no se turbe vuestro corazón. Hay consolación para los que están en dificultades, porque yo sé que pasamos momentos en los cuales nuestro corazón se turba, las situaciones que nos rodean, los ataques del enemigo, pero tenemos allí esa promesa que nos inyecta ánimo, que nos consuela. Tito capítulo 2, versículo 12, en esto hay motivación a creer en la santidad. Dice que debemos apartarnos de la iniquidad y de todo deseo mundano. Esto nos motiva a vivir en santidad. Tito capítulo 2, en el versículo 13, en esto hay también motivación a trabajar para el Señor. Hay que animarse a trabajar para Dios porque el trabajo en el Señor no es en vano. Ahora vamos a empezar con el próximo evento en el calendario profético de Dios. Quiero hablar del arrebatamiento o rapto de la iglesia. El rapto o el arrebatamiento y la resurrección del cristiano. Hay dos pasajes principales que hablan de nuestro arrebatamiento. Hay tres resurrecciones específicas allí. Los muertos en Cristo resucitarán. La primera resurrección, los que tomen parte para gozarse de la bendición y la recompensa del Señor. Y la tercera rapto es la segunda resurrección, que es para muerte, confusión y condenación eterna. Entonces, los dos pasajes muestran dos aspectos importantes de este evento, el arrebatamiento. Quiero hablarle del arrebatamiento. Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18, se lo vuelvo a leer. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. Si algo debe estar bien claro en el corazón de la iglesia, es el arrebatamiento. Acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos o los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Versículo 18 dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con esta palabra. Como vimos en Juan capítulo 14, Cristo vendrá un día pronto para tomar y llevar, para arrebatar a los santos, a la iglesia, a los cristianos. En el versículo 13, este evento sirve para alentarnos y animarnos en cuanto a los que ya murieron. Hay una esperanza bienaventurada. En el versículo 14, hoy, cuando alguien muere y se va salvo, se va en integridad, se va lavado y justificado por la sangre de Cristo, tiene su nombre escrito en el libro de la vida, va ahí donde Jesús, y Él tomará a todas esas almas de los cristianos muertos y los traerá consigo cuando Él venga a la tierra. El versículo 15 y 16, Cristo vendrá del cielo con todas aquellas almas y resucitará sus cuerpos primero. Versículo 17 dice que después, y todo sucede en un solo momento, nos arrebatará a nosotros que hemos quedado vivos en la tierra, paralelo juntamente en un mismo momento con los que durmieron, serán resucitados. Los sepulcros se van a abrir y los muertos en Cristo oirán el toque de la trompeta y la voz de su amado Redentor diciéndole
que vuelvan a la vida y suban, porque es el tiempo de gozarnos de las promesas eternas de nuestro Dios. Fíjese en que Cristo no toca la tierra. En el arrebatamiento Él no toca la tierra. Él nos arrebata en las nubes y nos lleva al cielo, a la casa de su Padre. A partir de aquel momento nunca estaremos separados de Él otra vez, dice la Biblia, y así estaremos siempre con el Señor. En el versículo 18, esto debe animarnos, motivarnos y darnos ganas de vivir bien, vivir en santidad, vivir en temor, según la voluntad de Dios. Además, si Pablo estaba esperando el arrebatamiento en sus días, en el versículo 17 él dice, seremos arrebatados, cuanto más nosotros ahora, casi 2000 años después que Pablo dijo eso. Por eso quiero que entendamos bien esto y pasemos a ese aspecto que es innegable, y ese es uno de los sucesos que se darán en el evento del arrebatamiento de la iglesia, y es la resurrección. Escuchen, resurrección. Resurrección significa volver a vivir. Primera de Corintios capítulo 51 al 58 dice así: He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, o sea, no estaremos muertos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. En el arrebatamiento, Dios cambia nuestros cuerpos. Nos dará cuerpos inmortales, incorruptibles, semejantes a los que Él tiene. En el versículo 51 y el versículo 52, allí vemos el mismo orden. Los muertos son resucitados primero, luego nosotros. Otra vez, observe que Pablo estaba esperando el arrebatamiento cuando él escribió esta carta. En el versículo 53 y versículo 54, Cristo transformará nuestros cuerpos, nos dará cuerpos incorruptibles. Serán cuerpos que no se podrán corromper. Serán cuerpos entonces que no podrán pecar, no estarán sujetos a la ley del pecado. Harán la voluntad de Dios siempre y con gozo, porque ya estamos revestidos de incorruptibilidad. Por eso todos los humanos pecamos, porque nuestro cuerpo está contaminado con la corrupción del pecado. Pero cuando seamos resucitados, recibiremos un cuerpo semejante al del Señor, y por eso no puede pecar ese cuerpo. Versículos 55 al 57, aquel día, nuestro arrebatamiento y la resurrección corporal es nuestra esperanza bienaventurada, porque será el día de nuestra última victoria. Óigame, en aquel día la lucha se acabará, todo habrá terminado. Se acabaron las luchas, se acabaron los dolores, y como dice Apocalipsis 21:4, y ya no habrá dolor, ni muerte, ni tristeza, porque las primeras cosas pasaron y aquí que todas son hechas nuevas. A todos los que se convierten a Cristo, todos ellos serán resucitados, los que estén muertos. Ninguno de los que murieron en Cristo, en integridad, pierde la salvación, porque Dios es el que empezó la obra en nosotros y Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, ese día de Jesucristo está hablando del día del rapto de la iglesia. Filipenses 1:6 dice: entonces, estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En el día cuando Cristo se manifieste para arrebatarnos, nos dará cuerpos glorificados. Filipenses 3:20 y 21 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual
transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Primera de Juan capítulo 3, versículo 1 al 3 dice así: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Mire esto, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, comparando Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3, y Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58, esta esperanza bienaventurada sirve para alentarnos, para motivarnos y darnos ganas de vivir bien, de vivir en integridad y seguir sirviendo al Señor en la obra, porque Dios nos dará recompensa y la satisfacción de un alma redimida y de alguien que tiene la esperanza en su Dios Todopoderoso. Lo va a transformar, lo va a traducir en servir a Dios a tiempo y fuera de tiempo. ¿Por qué es que el rapto debe ser una motivación principal en la vida de un cristiano? La respuesta está en Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 al 14. Dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Luego de esto, Cristo viene. Esto es la segunda venida. Versículo 11 dice así: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, coronas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Antes de regresar a la tierra con Cristo en la segunda venida, versículo 14, vamos a celebrar las bodas del Cordero, en el versículo 7. Esta fiesta tendrá lugar en el cielo y durará 7 años, el mismo tiempo que durará la gran tribulación en la tierra, en donde la ira de Dios se va a derramar sobre todas las naciones y los hombres impíos, pecadores y mundanos que rechazaron el mensaje del amor y de la salvación de Jesucristo por medio del mensaje glorioso del Evangelio de la paz y del amor. En este momento, nosotros somos la novia de Cristo, somos su prometida. Pronto, Él vendrá por nosotros, Él vendrá por su novia y nos llevará a las bodas del Cordero en el cielo para que seamos su esposa. La iglesia es la esposa de Cristo porque Él ha hecho un pacto con ella. El versículo 7 dice que antes de las bodas, la novia tiene que prepararse. La novia tiene que prepararse. Dice que Cristo quiere una novia limpia, pura y blanca como el lino fino. Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. Mira cómo dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El problema es que no todos somos así, sin mancha ni arruga, ni cosa semejante. No todos somos muy santos y sin mancha. Estamos cargados de defectos, debilidades, todo tiempo, como lo dijo Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que no quiero hacer, esto hago. Por lo tanto, después del arrebatamiento, Él nos va a preparar. Nos prepararemos para la boda
en el tribunal de Cristo. Y allá mismo se nos va a quitar toda mancha y cada arruga que tengamos. Usted dirá, ¿en qué se basa usted para decir esto? En la misma palabra. Judas capítulo 1 versículo 24 dice, y aquel que es poderoso para guardarnos y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Cuando Cristo venga, según primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18, dice que Él no va a bajar a la tierra, sino que quedará en el aire. Y nosotros subiremos y estaremos con Él. Y lo recibiremos en las nubes del aire. ¿Por qué no tenemos que detener allí? Yo le voy a decir por qué. Esto es un misterio que solo Dios se lo revela a quien Él quiere. Allí es donde Él nos va a limpiar. Es ahí donde se va a presentar el bimá de Cristo, donde nos va a limpiar. Lo que dice Judas capítulo 1 versículo 24. Y aquel que es poderoso para guardarnos y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Antes de llevarnos a la presencia del Padre, el primero nos va a limpiar. Allí en ese lugar, esto es Biblia, habrán mentes bien estrechas, mentes bien duras de entender esto. Nada es imposible para Dios. Este es nuestro siguiente punto de estudio. El arrebatamiento nos lleva a ese punto que acabo de decir, al tribunal de Cristo. El arrebatamiento, eso no va a ser directamente a las moradas del cielo. Nos vamos a detener en el aire y allí es donde se va a dar el tribunal de Cristo. Dios va a juzgar a cada uno de nosotros, a cada creyente. ¿Dónde dice eso? Romanos capítulo 14, versículo 10. Yo estoy hablando por la palabra. Pero tú, que juzgas a tu hermano, o tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Entonces yo pregunto, ¿es la salvación una recompensa? ¿Se puede ganar la salvación por obras? ¿Se puede comprar la salvación? Y si se puede comprar, ¿cuánto valdría la salvación? ¿Fue la salvación pagada por completo o hay alguna contribución pendiente de parte del hombre para salvarla? Veamos entonces. Dice que compareceremos, en otra palabra, comparezcamos, seamos manifestados. Pablo dice aquí que nosotros compareceremos, dice el Señor, ante el tribunal de Cristo. Cuando hablo de tribunal, aquí el tribunal no es un tribunal penal, no es un tribunal donde se va a juzgar a alguien por faltas, delitos, no. Aquí el tribunal es la palabra del griego bema, que esto es una plataforma o tribunal para otorgar premios, como el de las Olimpiadas, donde suben una gente ahí en los podios y le entregan las medallas, sea de oro, sea de plata, de acuerdo a su rendimiento, a su logro, así será su recompensa. A eso se refiere el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo será un evento a celebrarse en la segunda venida del Señor. Exactamente cuando la iglesia sea levantada, ahí mismo en la nube del aire, se dará el tribunal de Cristo. No es un tribunal para decidir quién va a salvarse o a perderse, porque todos son salvos. Los que van a participar del tribunal de Cristo son los salvos, sino más bien para recibir recompensa por nuestros actos mientras estuvimos aquí en la tierra y en este cuerpo. Esto está muy claro y yo estoy aclarando estos puntos porque yo sé que mucha gente está creciendo y su corazón está ensanchándose con este tema. Hay poca gente que entiende este tema. No se está hablando de este tema, no se está enseñando este tema en las iglesias. Y eso es triste. Por eso la gente está perdiendo la esperanza. Están poniendo la esperanza en otros lados en vez de tener su esperanza en el dador de la vida. Esa esperanza bienaventurada que es que pronto saldremos de esta tierra. Y no para tener una mentalidad escapista, para salir de los problemas, sino porque ya tenemos la mente de Cristo y queremos estar siempre con el Señor. Queremos estar con Él. Entonces, no es un juicio de nuestros pecados. No es para salvación porque ya todos somos salvos, porque Dios
ya hizo ese juicio en la cruz. En la cruz Dios nos juzgó como pecadores y en Cristo Él ya nos perdonó todos los pecados y aún se olvidó de ellos para siempre. Miqueas capítulo 7, versículos 18 y 19 dice así: ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Mira cómo dice: no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Mira cómo dice: sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Tú eres libre. Si pediste perdón y te apartaste, eres libre. Esos pecados del tamaño, del color que fueron ahogados y sepultados en las aguas del olvido y de la misericordia de Dios Todopoderoso. Ahora, ¿cuál es tu condición ante el tribunal de Cristo? Juan capítulo 5, versículo 24 dice así: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hebreos capítulo 10, versículo 14 dice así: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Primera de Juan capítulo 4, versículo 17 dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza, óigame, en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Romanos capítulo 8, versículos 1, 33 y 34 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Dice la Biblia que Él intercede todos los días delante del Padre, por todos aquellos que a través de Él se acercan a Dios. En este tribunal, Cristo es el juez. En ese tribunal, Cristo, óigame bien, Cristo es el juez. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 5 dice: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, óigame, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Romanos capítulo 14, versículo 10 y versículo 11 dice así: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Y el Salmo 1:5 dice así: por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los santos. Este tribunal de Cristo excluye a todos los pecadores. Solamente se levantarán allí los que han sido justificados y lavados por la sangre de Cristo. Por eso el Señor a través de David dice: por tanto no se levantarán los malos en el juicio. O sea que ese juicio no es para juzgar a los malos serán juzgados en el tribunal del trono blanco. ¿Qué acto, qué labor, qué obra califica para recibir recompensa? El tribunal de Cristo ha sido un tema que se ha utilizado tristemente para asustar a los creyentes, y esto ha hecho que muchos creyentes que han nacido de nuevo, que han sido trasladados de las tinieblas al reino de la luz de su amado Hijo Jesús, se sientan inseguros ante este evento. Entonces, esto nos lleva a esta pregunta: ¿qué es el tribunal de Cristo? ¿Y qué sucederá en ese tribunal? Oiga bien, primero, esta pregunta nos lleva a establecer que tu salvación es un regalo de Dios. Oiga bien, tu salvación es un regalo de Dios
que llegó por fe y no por obras. Y por lo tanto, no es una recompensa adquirida por buenas obras, así que tu salvación estará segura para ese momento. Segundo, ocurrirá en su segunda venida, en el rapto. Acuérdese que la segunda venida tiene dos tiempos. El primer tiempo es el rapto de la iglesia, donde será una venida en secreto. Nadie lo verá, solamente los que lo estén esperando. Y en el segundo tiempo de la segunda venida, ahí sí todo ojo le verá. Dice la Biblia en Zacarías capítulo 14 que Él pondrá sus pies sobre el monte de los olivos y se partirá y se hará un grande valle. Esto es historia y esto está en la Biblia. Esto se va a cumplir, pero ya la iglesia no estará aquí. Entonces, ese segundo ocurrirá en su venida, en el rapto, y será el momento donde todo escogido de Dios para salvación estará presente. Todo el que haya guardado su fe en Jesús, todo el que haya guardado su palabra, todo el que haya vivido en integridad, como dice la Biblia, con temor y con temblor. Ese será el momento para que cada uno reciba conforme a cómo edificó. Se recibirá recompensa por labor personal y por labor ministerial. Porque no todos tienen ministerio, pero todos tenemos que trabajar. No todos pueden ser pastores, ni evangelistas, ni profetas, pero todos tenemos que meter la mano en el arado de Dios. Dios va a juzgar nuestras obras, nos va a juzgar como siervos, óigame. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Cuando Dios nos salvó, nos hizo de nuevo. Somos nueva criatura según 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí que todas son hechas nuevas. Jesús mismo lo dijo en Apocalipsis, y aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y nos hizo para que cumplamos su propósito. Eso fue la razón por la cual tú y yo nacimos de nuevo. Por eso David lo entendió y dijo: Señor, cumple tu propósito en mí. Jehová cumplirá su propósito en mí. Efesios capítulo 2 versículo 10 dice: porque somos hechura suya, óigame, creados en Cristo Jesús. Mire, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Eso lo dijo Pablo a los Efesios. Las obras que Dios quiere que hagamos, Él las preparó de antemano para nosotros. Además, cuando nos hizo de nuevo, nos hizo para estas obras. Así que Dios hizo las obras para nosotros y a nosotros nos hizo para las obras. Esto calza perfectamente. Así es el diseño de Dios. Dios es un Dios de orden y Dios es un Dios que merece que lo busquemos y aprendamos cada día, que busquemos la palabra para aprender de Él. A medida que vayamos aprendiendo de Él, nuestro corazón se va llenando más de alegría y fortaleza nuestro espíritu para batallar, porque hay que batallar hasta el último día. El que sea fiel hasta el fin será salvo. Hay que batallar por esta salvación. Hay tantas cosas que están arrastrando a los creyentes, se están yendo atrás, se están devolviendo, se están contaminando con el mundo, y Dios no quiere esto. Cristo quiere que cada miembro de su cuerpo lleve a cabo sus obras y su actividad propia como miembros del cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 4 versículo 16 dice: ¿de quién? Hablando de Cristo. Todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se hallan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, la pregunta es: ¿está usted cumpliendo con ese plan de Dios? ¿Sabe cuál es su obra o cuáles son? ¿Está preparado o preparándose y dispuesto a llevar a cabo su actividad propia para edificar la iglesia de Cristo? Estas son las obras por las cuales usted será juzgado en el tribunal de Cristo. Dios no nos va a juzgar por nuestro carácter, porque Él mismo
es el que produce el nuevo carácter en nosotros. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23 habla de los frutos del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice que contra tales cosas no hay ley. Ser como Cristo en carácter, ese es el fruto del Espíritu. Porque es la obra que Él hace en el creyente. El creyente no la hace, es Dios el que la hace. Lo que Dios quiere de nosotros es lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 10. Que andemos en las buenas obras que Él preparó de antemano para nosotros. Andar y obras. Nos hablan de nuestras acciones. Lo que hacemos con nuestros cuerpos durante las 24 horas de cada día. Romanos capítulo 12, versículo 1. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dios va a juzgar lo que usted mismo edifica encima del fundamento de su salvación en Cristo. El fundamento es la salvación. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 9 al 15. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranzas de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será probada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Los versículos 9 al 11, ahí el fundamento es Cristo. Es la salvación en Cristo. Y Dios no juzga el fundamento, sino al edificio. Las obras nuestras, óigame, después de la salvación, es el que he hecho después de ser salvo. Versículo 12 al 15. ¿Estamos haciendo obras que se van a quemar o estamos haciendo obras eternas que pasarán la prueba del fuego? Y Dios juzgará cada una de estas obras, buenas y malas, en el tribunal de Cristo. Nadie escapará a ese evento del juicio. Las obras que se queman son las obras pasajeras de la carne y del mundo, las que se han hecho con motivaciones egoístas, equivocadas, cuando se hacen cosas para que nos aplaudan, para recibir algún elogio de alguien. Esas obras serán quemadas. Las obras que no se queman son las obras eternas, nuestras inversiones en la eternidad, las que hicimos con amor, apuntando siempre a que Jesucristo sea el que se lleve toda la gloria y toda la honra. Por lo tanto, amados, el rapto debe ser una motivación para el cristiano, debe ser el gran deseo de cada día de la iglesia del Señor. Seremos coherederos ahí con Cristo, recibiremos la recompensa con Él, si es que padecemos con Él ahora, porque para recibir recompensa allá hay que sufrir con Él acá. Están predicando un evangelio tan light, tan liviano, tan ligero, tan poético, tan novelesco, donde se ha echado a un lado la cruz, el sacrificio, los ayunos, la vigilia, el sacrificio, el hablarle a la gente, el salir a las calles y sacrificar nuestra comodidad para que otros sean salvos. Romanos 8:17 dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Esta es la condición, para que juntamente con Él seamos glorificados. Quiero decirle, la recompensa y los galardones serán recibidos en el cielo, pero se ganan es aquí en la tierra. No espere nadie recibir galardones en el cielo
si aquí en la tierra no trabaja para Dios, no le sirve a Dios, no sale a testificar como el Señor nos los envió? Esa gran comisión nos las encomendó como el punto central de la vida de la iglesia. Una iglesia verdadera, un ministerio verdadero, tiene que tener un espíritu evangelístico, tiene que amar las almas y tiene que tener un espíritu misionero. Tiene que salir a los lugares donde están pidiendo a grito la salvación del Señor. Jesús es la cabeza del cuerpo y nosotros somos los miembros de ese cuerpo. Es decir, que una de las cosas que debe siempre recordarse todos los días es que la iglesia tiene un llamado y es subir. La iglesia subirá. La iglesia no es de la tierra, la iglesia es del cielo. La iglesia subirá. Esto lo recordamos cada vez que se celebra la cena del Señor. Dice, cada vez que lo hagáis, la muerte del Señor recordáis. Mira cómo dice, hasta que Él venga. Si uno de los actos solemnes que debe iluminar ese tiempo del arrebatamiento, ese día glorioso que vendrá sobre la iglesia y será levantado por el poder de Dios al cielo, porque ese mismo Espíritu Santo que levantó a Jesús de entre los muertos, levantará la iglesia también de la tierra y nos llevará, traspasaremos la estratosfera, pasaremos el espacio sideral y entraremos en las mansiones eternas con nuestro Señor. Hay que recordar todos los días estas cosas. Todos los días debemos anhelar y querer estar con el Señor, porque así el Señor también quiere estar con nosotros. Entonces, Jesucristo es la cabeza del cuerpo de la iglesia y nosotros somos los miembros de ese cuerpo. Entonces, ¿estamos haciendo lo que la cabeza quiere o no? ¿Estamos participando en lo que la cabeza tiene en mente? ¿O estamos haciendo lo que bien nos parece? Esto me recuerda esta situación como lo que sucedió en el libro de los jueces, para el tiempo de los jueces, en el capítulo 21, en el versículo 25, dice, en esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y esto lo que trae es un espíritu de anarquía espiritual. Esto trae y libera sobre la iglesia un espíritu de no sometimiento. Nosotros tenemos una cabeza, somos el cuerpo y Él es nuestra cabeza. El Señor es la cabeza de la iglesia. Por eso la Biblia dice que Él es la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Pablo dice que si sufrimos con Cristo ahora, en la obra que Él está haciendo, porque la obra que Él nos está demandando y que nos ha impuesto, nos ha entregado en nuestras manos, no es fácil. Es una obra que tenemos muchas veces que regar con lágrimas, con sangre, con sacrificios, el desprecio de muchos. Muchos nos despreciarán por oír a Dios. Muchos nos dejarán a nosotros por nosotros seguir a Jesús. Muchos nos van a maldecir, muchos nos van a criticar. Bueno, ese es el fruto, esa es la recompensa, ese es el resultado de servirle a Dios. La Biblia dice, Pablo lo dijo, que el que quiera vivir piamente sobre la tierra, padecerá persecuciones. Es imposible que no nos persigan. Jesús nos los advirtió. Él dijo que nos enviaría como a ovejas en medio de lobos, que el mundo nos aborrecería, que seríamos perseguidos y aborrecidos de la gente por causa de Él y de su palabra. Entonces, eso es. Juan en la isla de Patmos dice que fue exiliado en esa isla por causa de Jesucristo y la palabra del Señor, por causa del Evangelio. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 12 dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Y lo que a mí me duele y sé que va a suceder, es que muchos en aquel día serán negados por el Señor, porque también lo negaron a Él. Se negaron a sufrir con Él. Se negaron a salir de sus comodidades, salir de sus fantasías mentales, ministeriales, y se olvidaron de la gente que perece, que muere, que nos necesita.
Pues Dios nos llama, no es que vayamos como masoquistas buscando sufrimiento, autoflagelándonos. No, estoy hablando de que estamos dispuestos a sufrir lo que sea por cumplir con el Señor, por cumplir con la demanda, por cumplir con el llamado del Señor. El llamado del Señor es un llamado puntual, es un llamado de sacrificio. Jesús lo dijo, que el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Jesús, para llegar a la gloria, primero que tuvo que tomar una cruz. Y no solamente tomarla, sino arrastrarla, caminar con ella y llevarla al Gólgota, al Calvario. Y allí fue levantado en una cruz en alto. Todo el mundo lo vio. Él no fue crucificado en una caverna o bajo la tierra o en las arenas de Roma. No, Él fue puesto en un monte alto para que todo el mundo lo viera. Es decir, que el sacrificio de Jesucristo es algo que debe recordarse y todo el mundo tiene que saber que la salvación del mundo no fue fácil. Él fue exhibido públicamente, desnudo. Él no murió como lo presentan en las películas o en las revistas. Él murió desnudo. No podía tapar su desnudez, su vergüenza, porque tenía las manos clavadas. Y él no podía taparse, no podía cubrirse. Él murió allí, desnudo, y todo el mundo lo veía. Eso de morir desnudo, en el punto de vista positivo, yo estoy hablando que él murió desnudo, no tenía nada de qué avergonzarse. Yo creo que la gente que lleva el mensaje del Señor debe ser así, sin nada que ocultar, desnudos delante del Señor, sin apariencia, sin nada, ningún teatro, sin una máscara, sin un trapo que nos oculte nuestra verdadera naturaleza. Tenemos que presentarnos tal cual somos. Y fue exhibido públicamente y murió, padeció en esa cruz. Y después de eso, al tercer día, fue levantado en gloria. Antes de Jesús subir a la gloria, tuvo que ir al Calvario. Aquí hay gente que quiere gloria sin subir al Calvario, sin cargar una cruz, sin vivir una vida en integridad. Ese es el problema. Tenemos que, el que quiera gloria, tiene que caminar hacia su Calvario. Pero si nosotros negamos al Señor ahora y nos negamos ese evangelio, porque están predicando un evangelio distinto, un evangelio acomodado, un evangelio de marketing, de mercadeo, y ese no es el evangelio que te llevará a las nubes del aire a encontrarte con el Señor. Muchos serán que se quedarán. Yo vi el arrebatamiento en una visión, en una experiencia terrible que tuve con el Señor. Y yo vi cómo millones y millones de creyentes iban a las iglesias y maldecían a los pastores y le decían: maldito, por tu culpa nos quedamos, porque no nos hablaste la verdad, porque no nos hablaste del arrebatamiento, porque no nos hablaste del pecado, porque no nos exhortaste, porque no nos dijiste que aquí había que vivir en santidad y que el rapto era verdad. Hay iglesias donde están negando el arrebatamiento y ellos van a ser juzgados por Dios. Ahora, eso que se quedaron no fue por culpa del pastor, se quedaron porque les dio la gana, porque la Biblia dice que tenemos la Biblia, tenemos al Espíritu Santo y que debemos escudriñar las Escrituras todos los días. Los creyentes no deben conformarse con todo lo que se dice en el púlpito, porque tenemos que ver si es verdad, si eso está allí escrito, porque la Biblia dice que si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Pero nosotros tenemos, la iglesia evangélica tiene esa mentalidad de los católicos romanos. Ellos tienen una filosofía. Ellos dicen Vox Papa, Vox Dei. O sea, la voz de Papa, la voz de Dios. Y así mismo en la iglesia, Vox Pastor, Vox Dei. Hay gente que por estar confiado en ellos mismos, por estar fundamentado en su propia sabiduría, se han torcido. La Biblia dice que los indoctos inconstantes tuercen la verdad de Dios para su propia perdición. La Biblia dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Hay gente que no aceptan una corrección. Hay gente que no aceptan un consejo, porque la arrogancia en la cual están trepados, esos credenciales ministeriales lo han hecho, le han hecho una coraza, lo han vuelto una piedra. No aceptan nada, no aceptan una corrección, y por eso van por mal camino. Es tiempo de que nos volvamos al Señor, volvámonos a la palabra. Bendito sea el Señor. El Señor no nos va a negar la salvación en contexto
Él nos negará la herencia de reinar con Él, la recompensa de ser coheredero con Él cuando venga para establecer su reino en la tierra. Le explico. No me diga usted que un creyente flojo que vive achinchorrado, comiendo, bebiendo, viendo novelas, viendo comiquitas, jugando en el Facebook, metido en la computadora, faroleando por la calle, que nunca ayuna, nunca ora, que puede tener 2, 3 años y nunca ha traído un nuevo creyente a la iglesia, que los vecinos se les está muriendo, se los está llevando el diablo, a su propia familia se las está arrebatando el lobo, a las pailas del infierno. No me diga usted que si se salva, como dice la Biblia, como por fuego, va a recibir la misma recompensa que un hombre que se ha sacrificado, una mujer que ha llevado con lágrimas, con sudor, con sacrificio, con entrega, con arraigo a la fe, el bendito llamado que Dios le hizo. Dios es un Dios justo, Dios es un juez de toda la tierra y Él a cada quien le va a dar lo que merezca o lo que ganó en la tierra. Así que hay gente que tiene una mentalidad muy ligera con esto. En el cielo van a haber recompensa y dice la Biblia que Él viene y su galardón con Él para dar a cada quien según fue su obra en la tierra. Así que el llamado es a que salgamos a la obra. Trabaja. Trabaja no para el ojo, no para el hombre, no para que te aplaudan, no para salir en la televisión, no para salir en el periódico, no para salir en las redes sociales. Trabaja para salir en el cielo, para tener nombre, para tener una cuenta abierta en el reino de los cielos. Y estoy seguro, la Biblia lo dice, el apóstol dice, y que si no desmayamos, cegaremos la recompensa que Dios nos tiene. Él es fiel para guardar nuestros depósitos sin caída y guardarnos a nosotros sin que nos caigamos. Entonces, es hora de salir. Es hora de atender y entender que no estamos puestos aquí para ocupar una silla en algún espacio o en algún edificio ministerial. Estamos aquí para cumplir la voluntad de Dios, para seguir los sueños del Padre, para continuar. Somos los que hemos recibido eso de la cuestión de los relevos, ese palito que entrega corredor a corredor. Hemos recibido, creo que se llama el testigo, lo hemos recibido de Jesucristo. Él se fue, pero nos entregó el testigo a nosotros para que continuemos su carrera, para que llevemos la carrera hasta el final, como dijo Pablo. He peleado la buena batalla, he guardado la fe, he llevado todo hasta el final. Y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Jerusalén es el lugar donde tú estás, donde tú vives. Judea es tu estado, tu ciudad. Samaria es tu país. Y lo último de la tierra. Ya hay gente que quieren irse a las naciones y ni siquiera han comenzado por su círculo inmediato. Ni siquiera le han predicado ni a la familia, ni a los hijos, ni a los vecinos, ni a los compañeros de trabajo. Y eso es algo que te está restando a ti la bendición de poder hacer obra para Dios. Y eso es mortal para ti. Por eso la Biblia le dice a usted y a mí: levántate de entre los muertos y despiértate tú que duermes, y la luz de Cristo nos iluminará a todos. Necesitamos la luz de Cristo. Cuando David, él tenía ganas de tomar agua, pero no agua de cualquier pozo, sino del pozo de Belén. Belén era la casa del pan. Él quería tomar agua de ese pozo. Jesús no recibe todo lo que la gente le da. Jesús solamente recibe lo que es santo, lo que es puro, lo que va en línea con su naturaleza. Y dice que unos hombres oyeron el deseo del rey. El problema es que hay poca gente que están oyendo el corazón, los latidos del Señor a través de la palabra, y no están entendiendo ni se están preocupando cuáles son los deseos del corazón del rey. El corazón del rey desea que todos sean salvos. El corazón del rey es ese corazón que se compadece porque ve
la gente como ovejas sin pastor, rumbo al matadero. El problema es que la gente va rumbo al infierno y el corazón del rey llora por eso. Aquellos 3 hombres se fueron y atravesaron las filas del enemigo, porque el pozo de Jerusalén estaba ocupado por los filisteos. Estos hombres arriesgaron su vida. El problema es que hay gente cobarde. Hay gente que no quiere ir a una cárcel porque hay plan, porque hay bala, hay plomo. Mire, la iglesia no debe tener miedo. La iglesia tiene que meterse en los lugares duros, donde hay droga, donde están los brujos, donde hay homosexuales. Tenemos que invadir la Plaza Bolívar, la Plaza Girardot. Tenemos que meternos y sacar al diablo porque tenemos el poder. Hay gente cobarde. Gente mismo, yo he visto hasta mismos pastores diciendo, apúrense, vamos a hacer el servicio rápido porque está de noche, hay muchos malandros, y ellos son los que están instalando en el corazón de la iglesia un espíritu bastardo, un espíritu de miedo, cobarde. Es hora, Dios nunca va a hacer nada con ningún cobarde. Los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Los cobardes son los primeritos que van al infierno. Apocalipsis 21:8. Es hora de atravesar, meternos donde están los filisteos, porque el Dios de los filisteos es Baal, el Dios de nosotros es Jehová, Dios de los ejércitos, y delante de nosotros caerán, porque la Biblia dice que si se levantan contra nosotros, delante de nosotros caerán. O sea que ellos atravesaron las guarniciones de los filisteos y llegaron al pozo, donde estaba el agua que el rey quería, y entre los 3 se unieron para cumplir el propósito del rey. Tomaron una cuerda, bajaron a uno con la cuerda. El hombre que sostenía la cuerda era el segundo personaje, pero el tercer personaje era el que vigilaba, era el que cuidaba para alertar. Necesitamos el que baje a llenar el vaso con el agua que Dios quiere. Yo te digo en esta hora, Dios te está llamando ahora mismo a llenar tu vaso. Llena el vaso de tu vida con lo que Dios quiere. Porque Dios quiere de ti los frutos dignos de arrepentimiento, frutos buenos de buen árbol, del árbol bueno. Eso representa el primer hombre, el que descendió al pozo. Hay gente que no están descendiendo al pozo. Ni siquiera les interesa el pozo. Hay gente que no están llevando el vaso listo para llenarlo. Yo declaro por el poder de la palabra que tu vaso se llena hoy con el agua de vida del Espíritu Santo. Te va a llenar de temor, de santidad, de pureza, de sabiduría de Dios. Y el que tenía la cuerda, la soga, era el que sostenía a ese hombre. Esa es la segunda persona que se necesita en la obra, que son los que sostienen a los que salen a hacer la obra de Dios. Dios quiere hombres y mujeres. Si usted no le gusta ir a la cárcel, no le gusta ir a los hospitales, entonces dele dinero a alguien que sí lo hace, para que se vaya y para que vaya y venga. Dios ama a los que sostienen la cuerda. Los que sostienen la cuerda son aquellos hombres y mujeres que son la semilla de gloria, que son los que sostienen los ministerios, son los que diezman, los que ofrendan, los que hacen pacto, los que hacen posible que la obra siga andando. Y los terceros son los que vigilan. Los que cuidan son los intercesores proféticos, son los que se levantan de madrugada a orar, son los que ayunan, son los que vigilan, son los que se trasnochan, los que sacrifican su sueño porque están vigilando. Son los atalayas de Dios hoy, son los que mientras muchos están durmiendo, ellos están vigilando, están orando, están clamando para que Dios guarde la nación, guarde la iglesia, para que evite derramamientos de sangre, hermano. Pero la gente no está yendo al pozo. En el pozo, cuando ellos fueron, llenaron el vaso. Yo declaro en el nombre de Jesús que tu vaso está lleno. Y salieron corriendo donde el rey y le entregaron el vaso en la mano. Y le dijo: mi rey, oímos tu deseo y tu deseo para nosotros es ley. Es una orden. Aquí está el vaso. Y el rey dijo: líbreme Dios de yo tomarme este vaso, porque este vaso le costó la vida a ustedes. Por poco los matan por llenar el vaso con el agua que yo deseaba. Dios cuida a la gente mientras tú llenas tu vaso. Tú no sabes de cuántos peligros Dios nos ha librado. Tú no sabes de cuántos accidentes a mí me han ido a matar. Me han hecho atentados como tú no tienes una idea. Pero Dios me ha guardado, porque yo no estoy metiendo el vaso en el pozo equivocado.
Yo estoy metiendo el vaso en obediencia en el pozo del ministerio, porque este es el vaso que debe tomar. Esta agua de este pozo de agua limpia es que tiene que tomar en la iglesia, es que tienen que tomar los creyentes. Esta nación está como está Venezuela, porque han tomado del vaso y del pozo equivocado. Este es el tiempo de tomar del pozo de Jehová, Dios de los ejércitos. Como dice Isaías 55, a todos los sedientos, venid a las aguas, venid a mí, que yo soy el agua de vida eterna. El que de mí tomare nunca tendrá sed. Eso es lo que Dios quiere que tú hagas. Amados hermanos, amigos, pastores, ministros, salgamos a buscar las almas. Salgamos por Dios, salgamos a buscar los perdidos. Se nos están perdiendo la juventud, se está desintegrando. Los hogares se están desmoronando. Las iglesias se están yendo por caminos paralelos, por caminos que parece que fueran rectos, pero son brechas hechas por la mala interpretación bíblica, por la flojera, por el descuido de muchos creyentes que no se han preocupado por buscar a Dios en espíritu y en verdad. Es por eso que nuestra herencia depende de hacer las obras que Dios quiere que hagamos. Las obras de Efesios capítulo 2, versículo 10, donde dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. La actividad propia de Efesios capítulo 4, versículo 16 es la que debemos hacer. Colosenses 3, 23, 24 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y concluyo con esto. Dios tiene una recompensa para los fieles. Una recompensa que quiere dar a todos sus hijos. Pero puesto que Él es justo, Él tiene que recompensar justamente, según las obras de cada uno, según lo que haya hecho. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 24 al 27 dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Óigame bien, debemos mantener la meta en la mira siempre y vivir para aquel día cuando Cristo vendrá por nosotros para arrebatarnos, para resucitarnos, para darnos cuerpos nuevos y llevarnos al juicio de nuestras obras. Tus obras van a ser juzgadas, las mías también. La iglesia comparecerá ante el juez Jesucristo y nos juzgará por lo que hacemos. Pablo vivía así. Él temía llegar allá, a ese día, y ser eliminado en el tribunal de Cristo. Y encontrarse en el tribunal de Cristo que no tenía recompensa porque no hizo obras dignas de recompensa. La palabra eliminada viene de la palabra griega adokimos y es la forma negativa de una palabra en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15. El prefijo a hace que la palabra sea negativa. Por ejemplo, amoral, anormal, amorfo. Es la forma negativa de moral. 2 de Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. 2 de Timoteo 2:15 dice, aprobado, esta misma palabra, pero en forma positiva es dokimos. Pablo no quiso ser eliminado, o sea, no aprobado. Luego le dijo a Timoteo cómo ser aprobado. ¿Cuál es la lección en esto? Si no queremos ser eliminados, adokimos, sino aprobados, dokimos, tenemos que ser diligentes en el buen uso de la palabra,
en nuestra obra con Dios y cumplir el propósito y el plan de Dios. Tenemos que aprenderla para amarla. Usted tiene que leer la Biblia, memorizarla, vivirla, dedicarle tiempo en disciplina a esa palabra, meditarla, amarla, recitarla, recordarla, hablarla y aplicarla a nuestra vida, haciendo lo que esa Biblia dice, lo que esa palabra dice. Tenemos que invertirla en la gente que se está perdiendo, que la necesita, en los inconversos. Esto es evangelismo. En los creyentes es discipulado. En las iglesias, predicación y enseñanza. Y en otros países, eso habla de misiones. Si haremos esto, llegaremos a la meta amando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Timoteo 4, 6 al 8, dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Gloria a Dios. Para mí es un honor, un placer cumplir con la voluntad del Señor de llevar su palabra, enseñarla. No ha sido fácil, pero Dios ha puesto en nuestras vidas todo lo que le servimos de corazón. Que cuando bajemos al pozo a llenar el vaso en obediencia, siempre hay alguien que sostiene nuestra cuerda. Eso pasó con Moisés cuando Moisés iba a la guerra. Dice la Biblia que él le dejaba a su esposa Séfora y sus hijos a Jetro, su suegro. Y cuando él peleaba, que venía con la victoria, Jetro le entregaba su familia. ¿Qué quiero decir con esto? Que mientras tú sales a servir a Dios, a cumplir con la palabra de Dios, con el llamado, con el propósito, la visión, el plan de Dios, el llamado a tu vida, que sales a la batalla espiritual, Dios se queda con tu familia, Dios se queda con tus hijos, Dios se queda con tus propiedades, con tus bienes. No hay diablo que le eche mano a nada de lo que le pertenece a alguien que está de campaña, peleando la batalla de la fe. Es tiempo de entenderlo. El rapto está a la puerta. Cristo está que llega. El Señor está llegando. En Europa y muchos países del mundo, sobre todo en Israel, se están oyendo toques de trompeta. En los aires, los científicos no saben qué es, pero hay toques de trompetas. Se oye como un shofar prolongado. Y la gente miran al cielo y no saben qué cosa es. No otra cosa sino el anuncio de que pronto sonará la trompeta final. Esa trompeta que los muertos en Cristo oirán y se levantarán de las tumbas con nuevos cuerpos. Nosotros los que vivamos para Él, junto a ellos seremos arrebatados en las nubes del aire. Pero eso es solamente con la iglesia fiel, la iglesia de Cristo. De las 7 iglesias de Apocalipsis, solo la iglesia de Filadelfia tiene la promesa del arrebatamiento de un rapto. Apocalipsis 3:10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te libraré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, la gran tribulación, para probar a los que moran sobre la tierra. La iglesia va a ser levantada. Esta iglesia de Filadelfia, Filadelfia significa amor fraternal. Solamente una iglesia que ame a Dios con todo su corazón, que lo ame más que su vida, más que sus bienes, más que su familia, más que sus materiales, más que todo, con todo su mente, su corazón y su alma. Esa es la iglesia. Ese es el creyente Filadelfia, el que ama a Dios con todo el corazón y guarda su palabra de su paciencia. Ese es el que volará. Él viene a levantar, porque ahora mismo la iglesia es la novia, la prometida. Pero cuando venga el arrebatamiento, se dará la boda y ahora será la esposa, según Apocalipsis. El matrimonio, como yo soy cristiano y usted también, y esto es profecía, y la Biblia dice que la salvación viene de Israel. En la tradición judía, israelí, el matrimonio se conoce como la ketubá. Ketubá es un contrato matrimonial. Y el Señor habló del arrebatamiento
utilizando aquella parábola de las 10 vírgenes, 5 tontas, 5 fatuas, 5 ociosas y 5 prudentes. Y dice la Biblia que estas mujeres, las 10 eran vírgenes, pero no fue que fueron sorprendidas porque alguien dijo, he aquí el esposo que viene, la voz del esposo que hay que viene. Y dice que todas salieron a recibirle, aunque ya todas habían cabeceado. 5 se descuidaron con sus lámparas, no las llenaron, pero 5 las agarró la medianoche con las lámparas llenas. Que te agarre el rapto de la iglesia con tu lámpara llena, porque si cuando suene la trompeta tu lámpara está falta, no subirás ni en sueño. Y dice que la tradición era que las mujeres se arreglaban, se cuidaban la novia, se adornaba, se ataviaba y se la traían al novio. Y luego el novio, contento, la llevaba donde el padre. Al padre del novio ver la novia de su hijo, la aprobaba. Si estaba bien adornada, si estaba bien, si había un buen talle, si había una imagen digna, si reflejaba pureza. Entonces el padre los bendecía a los dos. Y ahora el padre le daba entrada a su casa. Y le entregaba a la novia todo lo que le pertenece al hijo. Eso es precisamente lo que va a pasar. Cuando suene la trompeta, nosotros subiremos. Y como ya lo dije, nos detendremos en la nube del aire. Ahí nos va a arreglar Dios. Jesús nos va a limpiar, nos va a juzgar, y ahí nos va a premiar. Y después de allí, lo que dice Judas 1:24, que nos presentará, nos limpiará, nos santificará y nos presentará delante del Padre con gran alegría. Después de allí, de la nube del aire, seguiremos. Ahora sí vamos, vía con destino a las mansiones eternas del Padre Celestial. Y cuando entremos, el Padre nos va a recibir. Y entonces, cuando vea la iglesia limpia, pura, santificada, sin mancha, sin arruga, le dirá, entren, bendito, entren y disfruten todo lo que era de mi hijo. Y aquí ahora ustedes son coherederos juntamente con mi hijo. Y ahí estaremos 7 años en el cielo. Mientras estemos allá arriba, 7 años en las bodas del Cordero, celebrando la fiesta más gloriosa que se puede dar en el universo. Aquí abajo, paralelo a ese tiempo, caerán 7 años de juicio, gran tribulación. Y el mundo sabrá lo que es juicio, ira y el furor de un Dios todopoderoso, a que todos los días han faltado el respeto, han violentado su palabra y han ofendido con sus pecados, sus blasfemias, sus idolatrías, hechicerías, borracheras, sus inmoralidades sexual, homosexualismo, lesbianismo, transvestismo y todos esos ismos satánicos que han ofendido a Dios. Así que yo te recomiendo ahora que busques a Dios. Si tú no eres cristiano, busca a Cristo ahorita mismo, reconcíliate y entrégate a Cristo. Si estás descarriado, ahora mismo voy a hacer una oración para que te reconcilies con el Señor. Tú que estás firme, vamos a orar para que Dios te afirme más. La Biblia dice, está alguno firme, mire que no caiga. Apocalipsis dice, el que esté limpio en aquellos días, límpiese más. El que esté sucio, ensúciese más. Y el que sea justo, practique aún más la justicia. Quiero orar. Quiero orar primero por los que van a reconciliarse con Dios y los que van a aceptar a Jesús. Y voy a orar después por los enfermos y por todo lo que Dios ponga en mi corazón. Oremos. Tú que me estás oyendo, tú que estás manejando el carro, tú que estás en la casa, que estás mal. Sabes que si te mueres te vas al infierno y te pierdes la bendición de entrar en la presencia de Dios. Tú que te reconcilias hoy y entras en la presencia de Dios. Tú que nunca has sido cristiano, pero sabes que Dios te ha tocado. Oremos. Y repite conmigo, Señor Jesús,
Yo te recibo ahora. Te pido perdón. Perdona mi descuido. Perdona, Señor, haberme alejado de ti, no haberte amado con todo mi corazón, por no haber guardado tu palabra, por no haber guardado la palabra de tu paciencia. Perdóname por haberme dejado seducir por el mundo, por haberme dejado seducir por las pasiones deshonestas de la carne y de las invitaciones de un diablo tentador. Perdóname, límpiame con tu sangre, lávame de toda maldad, límpiame toda mancha y toda arruga, quítala de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida. No borres nunca mi nombre, Señor. Quiero estar allí delante de ti ese día. Padre, rompe mis cadenas, mis ataduras y ligaduras. Rómpelas. Yo te entrego mis debilidades para que tú te glorifiques con tu poder. Señor, te entrego mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Y de aquí en adelante te serviré y te seré fiel hasta el día de mi muerte o hasta el día que tú vengas por la iglesia. Me quiero levantar con la iglesia al toque de la final trompeta. Amén. Padre, yo oro por ti ahora. Señor, mira los que han reflexionado y tú has tocado su corazón. Yo intercedo por ellos, Señor, para pedirte que los limpies, límpialos con tu sangre bendita, purificadora, con esa lejía del alma, Señor, que es tu sangre. Límpialo, no importa lo que hayan hecho, Señor, tú pagaste por ello. Limpia sus corazones, limpia sus vidas hasta la última mancha, hasta la más pequeña, la que no recuerdan, Señor. Límpialos, Padre, suelta sus ataduras, vicios y toda cosa que le ata al pecado, la desobediencia. Señor, en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, mira los que han tenido pensamientos suicidas, los que quieren suicidarse, que quieren acabar con su vida o quieren acabar con la vida de otros. Padre, yo te pido que tú meta tu mano, Señor, rompe esas cadenas diabólicas de odio, de celo, Dios mío, de opresión diabólica. Padre, liberta esa mentalidad suicida. Padre, en el nombre de Jesús yo reprendo al diablo y ordeno a tu espíritu del diablo soltar esas vidas. En el nombre de Jesús. Padre, mira a los enfermos. Yo te pido por los enfermos, cualquiera que sea la enfermedad, mete tu mano, Señor. Tiende tu mano, Maestro. Tócalo, sálvalo, sánalo. Porque tú pagaste un precio no solamente por la salvación del alma, sino por la sanidad del cuerpo. Porque el mismo cuerpo que llevó la maldición del pecado, también llevó la maldición de la enfermedad. Señor, yo te pido que tú te glorifiques, sana, reprendo el cáncer, reprendo el SIDA, el cáncer en toda la forma, todo tumor canceroso y de la naturaleza que sea, los quebrantos, desaparece. Todo problema en los huesos, Señor, reumatismo, osteoporosis, cáncer en los huesos, descalcificación, Dios mío, mira esos ancianos, esas ancianas, Padre, yo te pido que tú les sanes, Dios del cielo, sánale, sánale. Cáncer, sida, leucemia, toda enfermedad, tumores, hernia, desaparécelo por tu palabra, sana sus órganos internos. Tú eres el endocrino, el exocrino por excelencia, Señor. En el nombre de Jesús, mira, Dios del cielo, lo que sufren, Dios del cielo. Padre, de epilepsia, reprendo la epilepsia,